¿Crees en la otra vida? ¿Piensas que hay más allá de lo que los ojos mortales ven? Pues el día de hoy te traigo dos historias de terror, en donde podemos apreciar que aunque sean relatos del más allá, hay seres de luz y de oscuridad. Te invito a que me des tu opinión en los comentarios. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta un taxista como caído del cielo, basado en hechos reales. En la actualidad tengo 43 años, pero esto me sucedió cuando tenía 24. En ese entonces, trabajaba en un complejo hotelero de mi país, Guatemala, mismo del que se rumoraba que el verdadero dueño era un famoso traficante de narcóticos. Pero la persona que realmente manejaba todo aquel negocio era un arquitecto del cual omitiré su nombre. Se decía que en ese lugar había mucha actividad paranormal. Incluso se contaba que varios albañiles fallecieron durante la construcción. Y como dicen las leyendas urbanas, que los encargados de las edificaciones grandes tienen que pagar cierto tributo o sacrificio para, que el maligno los deje trabajar. Además de todo eso, yo misma fui testigo de varias cosas escalofriantes. En ese entonces, yo estaba en el área de restaurantes. Tomaba clases de inglés técnico junto con varios de mis compañeros por motivo del trabajo. Pero en una ocasión, la maestra de inglés no llegó a dar la clase. Nosotros no sabíamos el motivo hasta que alguien fue a avisarnos que su madre había fallecido. Ese día mi hora de entrada era a las 3 de la tarde. Hasta ahí todo era normal. Pero al llegar la noche empecé con una sofocación y una desesperación. Comencé a llorar como si algo estuviera sucediendo con mi familia. Tenía un mal presentimiento. Así que hice varias llamadas para verificar que todo estuviera bien. Y gracias a Dios, no había sucedido nada malo. Así que me dispuse a terminar con mi horario laboral a pesar de mi estado emocional. Al llegar la hora de salida, la cual era alrededor de las 11 de la noche, mis compañeros consideraron que fuera yo la primera en irme a casa, ya que teníamos a dos señores que nos daban servicio con sus taxis. Ellos venían a buscarnos diariamente para llevarnos a nuestros hogares. Así evitaríamos riesgos de tomar transportes extraños, por lo que le pidieron a una compañera que fuera conmigo para que yo no llegara a casa sola. Vivía cerca del trabajo, así que no sería mucha molestia o una vuelta grande que pudiera desviar a mi compañera. Llegó un vehículo primero. El taxista se orilló en la banqueta o escarpa para que pudiéramos abordar el automóvil. Pero al subirnos, él se dio cuenta perfectamente que estaba afectada. Y mientras recorríamos las pocas cuadras, me observaba por el retrovisor. Al llegar a mi hogar, estaba a punto de abrir la puerta cuando me dijo que no me bajara, que haría una oración para mí, para pasarme buenas vibras o bendiciones. Solo nos pidió que cerráramos los ojos, mi compañera y yo, para tener respeto y así oremos mentalmente con él. Yo lo hice. Cerré los ojos y puse mucha fe en las palabras que salían de la boca del conductor. Después entré a mi casa, me alisté a dormir y afortunadamente ese día tuve un buen descanso. Al día siguiente llegué puntual al trabajo y mi compañera se acercó al verme. Me preguntó que cómo había pasado la noche. Yo le dije que bien, que me había tranquilizado. Entonces ella me confesó que ayer, cuando el taxista pidió que cerráramos los ojos, no lo hizo, sino que observó cómo aquel hombre hacía la oración. Pero sintió un escalofrío y algo le llamó la atención afuera del vehículo. Dijo
que vio salir debajo del taxi a una sombra negra, espantosa, y además emitía como algún sonido, y que desapareció por los aires. Será cierto o no lo que dijo mi compañera, yo le creo, porque realmente estaba mal. Tenía un sentimiento de desesperación, sentía como que era atacada de manera espiritual, como que algo me quería llevar. Lo pienso y siento que Dios, en su infinita misericordia, puso a ese taxista para no permitir que esa entidad me llevara, porque la angustia y desesperación que tenía seguro me hubiera llevado al borde de la locura e incluso orillarme hasta quitarme la vida. Eso lo siento hasta el día de hoy, pero le agradezco a Dios y al taxista que me ayudó cuando yo viví con el miedo. La visita de Gabriel, basado en hechos reales. Comencé a trabajar en una reconocida tienda de electrodomésticos hace 10 años aproximadamente. Inicié como vendedora y con el tiempo ascendí a gerente de una tienda ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Llegué a trabajar con las personas de ese lugar e hicimos buen equipo. En aquel entonces también llegó un señor que se dedicaba a los fletes. La tienda no tenía ese servicio, o bueno, no al menos gratuito. Así que vi una oportunidad y lo acepté en el equipo de trabajo. Procuraba de que de manera mensual la tienda le diera un monto para cubrir la gasolina de su vehículo, algo que no todos los gerentes hacían. Sin embargo, yo era consciente de la situación, así que poco a poco me gané la estima de don Gabriel, el fletero. Él era un señor un poco grande de edad, pero fuerte, sabio y comprometido. Nos poníamos a platicar de todo. Parecíamos padre e hija. Comentábamos sobre la vida en nuestros trabajos y nos hicimos muy cercanos. Desgraciadamente, con el tiempo, mi viejo amigo enfermó. Me avisó que ya no podía trabajar más conmigo debido a las consultas médicas. Así que conseguí otro fletero rápidamente, ya que lo que se pagaba al mes, otras tiendas no lo pagaban. Me cambiaron a otra tienda en otra localidad y durante 2 años no supe nada más del señor Gabriel. Pero por azares del destino, regresé a la tienda donde laboraba en mi mismo puesto. Un domingo me llevé la gran sorpresa. Me visitó don Gabriel y me dijo: «Hola, hija, vengo a pagar un abono y me encantó verte de nuevo aquí. ¿Cómo te va?». Recuerdo que me dio la mano y nos abrazamos. Comenzamos a platicar, pero llegó el momento en el que fui interrumpida por un cliente enojado que requería atención, por lo cual don Gabriel tuvo que esperar por mí, y lo hacía de manera paciente. Me veía, pero yo sentía que su mirada era de como cuando alguien quería decirte algo, pero yo estaba tan ocupada que una vez que volteé, me dijo adiós con la mano y él se retiró. Yo lo dejé pasar sin darle importancia. A la siguiente semana, don Gabriel regresó al establecimiento. Le pedí disculpas por la interrupción de la otra vez y me dijo que no me preocupara, que sabía que yo tenía mucho trabajo. Entonces empezamos a preguntarnos acerca de nuestras familias y que qué hacían y cómo nos iba, cuando de repente me interrumpieron otra vez. Él hizo lo mismo. Me alejé para atender al cliente, pero me miraba, no de una manera morbosa, sino con las mismas ganas de decirme algo. Yo en ese momento me esforzaba para regresar con él, pero me fue imposible. Cuando terminé de atender al cliente, regresé la mirada hacia el lugar donde se encontraba don Gabriel, pero ya no lo vi. Me sentí mal porque no pude concluir bien mi conversación. 2 semanas después, su hija, a la cual conozco, llegó a la tienda. Le comenté que su padre había ido en 2 semanas seguidas. Le pedí que lo saludara, que no había podido platicar más con él y que sentía que me había querido decir algo importante. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad.
Ella palideció y me preguntó que si estaba segura. Yo le contesté que sí, que estaba muy segura. Entonces me preguntó que cómo iba vestido. Le contesté que, como siempre, un pantalón café bien planchado. Bueno, de manera sarcástica, ya que siempre venía con su pantalón arrugado porque no le gustaba que se le planchara la ropa. Una camisa verde, zapatos cafés y una chamarra color mostaza. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Su padre había fallecido hace 6 meses y que esa era la ropa con la cual lo habían enterrado. Que seguro había venido a despedirse de mí, ya que me estimaba mucho. Tuve que sentarme por la impresión. Lo peor es que me quedé con el dolor y la duda de qué querría decirme don Gabriel. Pero eso lo sabré, tal vez, cuando nos reunamos en la eternidad. Gracias a los suscriptores por la confianza. Y como consejo, siempre es mejor decirle a las personas queridas cuán importantes son en nuestras vidas. Porque cuando pasemos al más allá, tal vez no tengamos la oportunidad. Porque ¿quién nos dice que seamos tan especiales para tener una segunda oportunidad? Si te gustan los relatos de terror, te invito a darle clic al pulgar arriba y házmelo saber en los comentarios. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?